Estoy acá en esta oportunidad, la primera charla casual que hago en un bar ignoto de Morón es con Alberto Ramponelli, autor de todos los libros que ven arriba de la mesa, inclusive hizo revista literaria y desde 1985 coordina talleres literarios. Lo conozco hace muchos más años de lo que él cree, pero bueno, lo conocí cuando tenía 18 años. Que vine a hacer creo que vine un mes a la taller literaria y no pude venir más, cuestiones de la vida. Así que bueno, después retomé y lo vuelvo a encontrar y lo presento acá. O sea, no escarmentaste, volví. No, volví porque volví por más. Por más rigor. Por más rigor. ¿Qué tal? Así que, ¿todo bien? Sí, gracias por este encuentro casual. No, yo lo encuentro así, trato de hacer algo, qué sé yo, que la gente le llegue a la literatura de alguna manera, viste, que siempre está como... considero que a la gente le gusta más la literatura de lo que ellos creen. No sé si estamos de acuerdo con eso. Viste que hay como un rechazo por ahí a leer, pero también hay un rechazo a escuchar literatura. Entonces lo que yo propongo en mi programa es justamente leer cuentos breves o poesías cortas para que la gente se vaya interesando un poco más. Funcionó, en algún momento funcionó, la gente empezó a traerme sus relatos a la radio, los empecé a leer, gustó, bueno, siempre, viste, cuando vos haces un ciclo, bueno, haces algo y tomás de la gente alguna cosa y lo expresás al aire, funciona, me gusta. ¿Hiciste radio una vez? Creo que me habías dicho que sí. Sí, bueno, he estado en varios programas de gente amiga y generosa que me ha invitado, como es tu caso, pero en alguna época, allá por el año 87, 88, ya no me acuerdo bien, con Walter Gianelli hacíamos un programa que llamaba El Cuervo. En la radio suburbana de Aedo, que no sé si sigue existiendo, y Pelo Quiroga, que ahora él dirige la radio GBA, era el operador. Nos divertíamos mucho, claro, nos divertíamos mucho. Teníamos una cortina musical muy linda, que era el tema El Cuervo de Alan Parsons, ¿puede ser? Sí. Que era sí, puede ser. Sí. Igualmente, bueno, un tema bellísimo. Me imagino que El Cuervo sacaste de Poe, claro. Ah. Y sí, estaba bueno, nos divertíamos. ¿No? Pero bueno, era una cosa así como amateur, ¿no? Igual todos empiezan así en realidad. Claro. Después como o te gusta y te vas perfeccionando, o te quedás y haces otras cosas. Por ejemplo, en tu caso, literatura. Claro, pero me gusta esto de estar en las radios o en este caso un encuentro así que después va a tener su salida a través de una radio, ¿no? Con Walter Gianelli entonces hiciste la revista Otras Puertas. Otras Puertas, en los 90 y algo. Que fue en homenaje a un gran... Claro, le pusimos Otras Puertas por el libro de Belardo Castillo, no por el título de uno de los libros de Belardo Castillo, Otras Puertas. Exactamente. Y además no solamente por eso, sino por la resonancia que tiene el título, ese título, o sea, un poco la literatura como otras puertas que se abren, esto que vos decías. Sí, también antes, de abrir la ¿no? mente, ¿no? Puede ser, va por ese lado. Claro, y vos fíjate que es una puerta que por ahí la gente común, el común de la gente, como se dice habitualmente, no se anima o no sabe incluso que puede abrir, y sin embargo cuando se da encuentra que bueno, que detrás de esa puerta hay algo que no es una cosa lejos del alcance de una persona común, una cosa misteriosa, aburrida, acartonada, sino que puede ser un camino muy excitante, ¿no? E incitante el buscar en la literatura. Preguntó un amigo acá, Fabio, porque se me cortó el audio acá. Claro, vamos a incluir a Fabio, ya que estamos. Un amigo del taller literario, escritor también. Y qué grosso escritor, porque acá al aire. ¿Estamos haciendo famosos? A ver, sí, mañana acá a mí. Le voy a pedir ahora, ya no puede ser que no, los cuentos para leerlos en la radio, pues están muy buenos, Lechuga, muy buen cuento. Y el otro día, Subterráneo, excelente.
Hablar de Castillo había dicho, se enteró. Sí, se enteró que no tenía un homenaje a su obra, digamos. No. Y aparte por ahí quería cobrarse derechos de autor. Claro, por ahí también está, de alguna manera acá la exploto. Pero fue por Abelardo Castillo, pero quizás más aún todavía, además que es un escritor que yo aprecio como escritor y yo ha incidido la lectura de Abelardo Castillo de sus cuentos, ha incidido un poco en mi inclinación como escritor, ¿no? Pero más que nada era por esta idea de que capaz un poco una idea un tanto grandilocuente, ¿no? De que la literatura abre otras puertas. Sí, no. Esa idea que también totalmente de acuerdo. Dijo muy bien Bioy Casares en algún momento, ¿no? Que todo el mundo debería hacer una actividad creativa, en este caso literaria, porque es como agregarle una habitación más a la casa. Qué buena frase. Sí, qué buena. No hay idea, porque además yo pienso que digo, lo explicito, pero está contenido ya en la expresión de Bioy Casares, que desde esa habitación nueva la casa empieza a iluminarse, el resto de la casa de otro mundo. Cuando una seguridad creativa crece interiormente, crece sensiblemente. Claro. Entonces, después todo lo que hace, su misma vida cotidiana, tiene otro relieve, otra luz, ¿no? Y la curiosidad por escribir, ¿cuándo te surge? ¿A qué edad? ¿Qué época de tu vida? De pequeñín, digamos. ¿Sí? Sí, ya en la escuela primaria yo hacía cuentitos, me lo publicaban en una revista de la escuela. ¿En serio? Sí. Es una rara. Por eso se anima uno, ¿viste? Mi maestra de los dos últimos grados, digamos, de la primaria, ella me alentaba a que escriba, que incluso cuando terminamos el último grado, te dan el diploma ese que te dan cuando egresás, y ella hacía un comentario con todos los chicos, que eso me lo acuerdo de modo muy vívido, ¿no? Y me dijo, para el escritor, para el futuro escritor. Y me dijo, yo tampoco sabía del todo que era ser escritor, y lo iba a hacer, pero siempre escribí, siempre bastante, digamos, en soledad durante mucho tiempo, escondiendo, porque bueno, yo soy un pibe de barrio, como quien dice, y en el barrio no era bien visto, digamos, que uno escribiera poemas. No, es más para los blanditos, ¿viste? Duro bajo la pelota, al rugby, como en el libro de Luis Rosa. Al comandante no era bueno que supiera que escribía poesía. Claro, entonces, viste, yo eso me dio loco. Pero después, como me enganché justo con la época del rock nacional, en mi adolescencia, eso permitió canalizar. ¿Por qué? Y porque el rock nacional habilitaba que vos escribieras letras de canciones como Spinetta, como Javier Martínez. Entonces canalicé todo escribiendo letras de canciones y tratando de música con la guitarra, haciendo músico espantoso. No siendo ni siquiera un músico. Tocaba espantosamente la guitarra. La rama dura, que era la rama de Papo, y la rama spinettiana, que era la más onírico, ¿no? Sí, pero cuando en mi época, allá por el año 68... Papo no estaba todavía. 69, sí, perdón, Papo empezó a ser conocido cuando reemplazó al guitarrista de Los Gatos. Sí, claro, en la última etapa de Los Gatos, como Papo. Y estaríamos hablando por el año 69... Pero no en la época que estoy hablando. O sea, estaba en la época más, digamos, o sea, justamente Los Gatos era un rock más, no era tan rock duro como después hizo Papo en los 80, que era, por eso me refería. Arrancó un poco, bueno, digamos, el tema de Tanguín. Claro, todo tango ahí, que era todo el asunto del rock nacional, que yo lo pateé muy intensamente. Mira, ahí te dio la apunte sobre la biografía. Aparece el tema del rock, de alguna manera, personajes del rock y demás. Y bueno, son un poco ahí lo menciono como un homenaje, que me parece que fue el más grande músico porque todavía está vivo y toca.
que el rock, que para mí es un compositor que aprecio mucho a Spinetta, a Charlie, a Indio Solari, para decir tres, pero para mí el más grande pues siempre es Javier Martínez, el del trío Maná, Sí, Maná. el creador del blues. El mismo Indio Solari dice que después de Maná no se tocó blues acá. Bueno, inclusive el Indio Solari en el último recital que hizo, cantó un tema de Maná. Jugo de tomate. Jugo de Yo tomate. no tuve, pero ya no voy a recitar esas cosas para hacer. No, yo me lo perdí. Pero mis hijos van, Sí, sí, se lo cantó, bueno, lo hizo. estuvieron en Uruguay, van a todos lados siendo. Hizo un homenaje, lo dijo así al Sí. público, que era una Pero vos te- multitud. Bueno, pero el Indio Solari en esa época ¿Sí? estaba en la cofradía de la Claro, Solari, claro, claro. yo he conocido, yo iba a la cofradía. Que era lo que era la Plata. cuna de Patricio Reyes y Roberto de Ricota. Claro, pero en ese momento no era conocido. No, no, para nada, no. El que era conocido era El mono Cohen, sino el... Jubelo Díaz, Sí, que Jubelo, claro, que después se fue a Estados Unidos. No, me parece que ahora está de vuelta. Jubelo Díaz, un violero formidable, un pibe morocho de pelito largo así, muy buen guitarrista. Bueno, yo viví mucho, me crucé más de una vez con Tanguito, viví la época del rock, la patí bastante, con las remeras con el símbolo de la paz, la bota ¿Estás con más Tanguito a quedarse de sí? Sí, un par de veces. Te encontrabas en la puerta de los recitales. Yo estuve en el famoso recital que se hizo en el Velódromo, Buenos Aires Rock, la primera versión, El Rock. que lo hacía Olga Rock. Daniel Ripoll de la revista Pelo, Sí, sí. que arriba, en la parte más alta de la tribuna, Tanguito organizó un recital paralelo. Ujú. Y Daniel Ripoll lo invitó a tocar y Tanguito se negaba. No quería saber nada, era... Bastante reventado. Sí, ¿no? Claro, era la imagen anárquica del rock en Argentina. Claro, pero bueno, digo, todo eso lo viví, una etapa muy buena. Pero no, yo para la música no. Y hablando de otro Bueno, grande... para la música dejé la guitarra en el ropero. Y a veces que uno se tiene que alejar de ese pasaje. No, porque no, era muy tronco. Yo te entiendo, Yo, porque he la visto, verdad que... yo tenía amigos en esa época, pibes de barrio, Sí, sí. que no eran grandes, pero que después por ahí hicieron carrera, más de uno, pero cómo tocaban la viola, o sea, acostumbrados. Un conocido que era Hendrix tocando, de palabra más, Sí, no. Hendrix, todavía estaban dando, no me acuerdo en qué canal, un homenaje a Hendrix. No, la guitarra eléctrica de Hendrix es única. Yo creo que nadie llegó a los sonidos que le sacaban. Pero ese sí le tocaba muy bien. Totalmente al alto, ¿no? Entonces yo viendo cómo tocaban este, yo... No. Si no es para mí esto... No. Bueno, vos nombraste al Indio, ¿no? Toda la cofradía, ¿no? Bueno, Sky Bellinson, lo conoció en uno de esos viajes que tuvo a El Estados Unidos. guitarrista de- El guitarrista de Los Redondos. Sí. Que ahora también Claro, está bueno. claro. Hablando de gente grosa, ¿no? Esto capaz que te lo hicieron miles de veces esa pregunta, yo no sé mucho si te la han hecho. Ahora el 24 de agosto se cumplió el natalicio de Borges, ¿no? ¿no? Natalicio sería... Mira, vos que estaría cumpliendo ahora... 113 años. Para ser Claro, más era el 99. Sí. Sumale 1 a Sí, 2012. Tengo entendido que usted lo conoció. Pero... No, a Borges no. ¿No lo conoció Borges? No, pará. Lo conocí, lo vi en público. Claro, a lo eso me vi, refería, o sea, lo vi acá en el verlo, Teatro de Morón. no contacto charlas, sino No. verlo en el Teatro de Morón. Sí. Y hay una anécdota que siempre cuenta que me gustaría que lo diera de vuelta porque estaba muy interesante. Esa. Sí. Borges vino acá al Teatro de Morón para el año 85, creo, un año antes. Un año antes de... Sí. Y él recordaba mucho, acá él era amigo de Santiago Dabove, la familia de los Dabove, Sí. que son acá de Morón, una familia tradicional, uno de cuyos descendientes es uno de los artistas plásticos más creativos que yo conozco, que es Víctor Dabove, un gran artista plástico. Cuando puedan ver obras de Víctor Dabove, recomiendo. Bueno, igual que en esa charla, estaba contando cuando venía con Macedonio Fernández acá. Bueno, Morón fue trajinado por escritores Sí, importantes, muy, ¿no? muy grosso, sí. Y entonces en algún momento cortó la charla y dijo que bueno, le hagan 3 preguntas
que al otro día tenía que viajar no sé dónde. Estaba como apurado y dijo, bueno, basta, vamos. No, pero igual se quedó. Entonces le hicieron una... Yo tenía preguntas Claro, para hacerle, pero no me Yo me animaba. refería que lo conocía en el sentido de Claro. la cercanía. O sea, Yo no me animaba. estamos hablando... Entonces le hicieron una pregunta. La contestó. Yo tenía una pregunta y no me animaba. Le hicieron una segunda pregunta. Llegaba o una. tres. Y la contestó. Y la tercera y me ganaron de Esto es mano fundamental, ¿eh? Fundamental. un viejo escritor de acá, de, no vamos a mencionar su nombre. No, dejémoslo. Vamos a dejarlo en paz, Ujú. ahí donde esté, porque es un hombre que ya no En el anonimato, no vamos pisa a ver. esta tierra. Y le preguntó una pregunta muy inteligente, muy aguda, ¿qué Sí. opina del tango? Bueno. Todos ya sabíamos Claro. que opinaba Borges del tango. Yo dije, mamá, el último tiro y se malogró, porque eran tres. Pero como digamos, un tipo talentoso, una pregunta trivial, Una pregunta trivial, sí, previsible, ¿cómo la real? Ya muy contestada, inclusive. Además que todos sabíamos Todos que Borges sabían, hablaba todos más saben. del tango, que Era Gardel milonguero, esto, sí. que le gustaba la milonga. Era gangoso, sí, era guerrero. Bueno, entonces Borges empieza a responder diciéndole, mire, le voy a contestar con una anécdota. Yo ya presté atención, me empezó a interesar, dije, bueno, no le contesta, no me gusta, y chao. Una anécdota. Entonces, Borges cuenta la siguiente anécdota y da una clase de estética, una verdadera clase de estética. Dice que un tiempo atrás había viajado a Estados Unidos, a Texas creo, y a una conferencia, y un argentino radicado allá, que lo recibió en su casa, como pensaba que Borges estaba muy añorante de la lejana patria, le empezó a poner tangos para levantarle el ánimo. Y Borges dice, el tipo seguía mandándome tango, y hasta incluso de golpe escuché la voz gangosa de Gardel. Así, Claro. Entonces dice, ya estaba como cansado ya de escuchar tantos tangos, y de repente me descubro con las mejillas húmedas. Aquello que mi mente rechazaba, mi corazón lo estaba aceptando. No sé si contesté a su pregunta, dijo. Y fue una ovación. a la altura de la respuesta. Dio una clase. No siempre el corazón, o sea, la parte más sensible, va por el lado donde va la mente y No, se ve. claro. Entonces, digamos, racionalmente él rechazaba el tango, pero dadas las circunstancias, lejos, digo, que tenga oportunidad, aunque sea, digamos, de modo no demasiado frecuente, irse lejos del país, escuchar un tango lejos, a mí se me dio la posibilidad de escucharlo en México, donde una amiga está radicada allá y en este momento estaba radicada, y ella toca muy bien el piano, profesora acá del Conservatorio de Morón, y escucharla tocar tangos allá en un café de Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, y es una cosa impresionante, escuchar un tango miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y bueno, Borges vivió esa experiencia, y ese que racionalmente rechazaba el tango, se sentía conmovido por el tango, porque el tango en ese momento estaba representando lo esencial para él, ¿no? Borges, nombramos Cortázar, Saez. Esos son, pongámoslo de una manera, ¿no? Son como sus mentores, ¿no? A una... Sí, a una santísima trinidad, Sí, digamos. Una trilogía algo como que a de uno, grandes escritores. claro, como que usted lo inspira de alguna manera, ¿no? O sea, son sus mentores, ¿no? Póngale de alguna forma, Claro. ¿no? Ellos por suerte lo sepan, o lo hayan podido saber, ¿no? Se están soltando tres muertos, claro. Sí. Y hoy en día, ¿qué autor le interesa leer? De los actuales escritores Sí, los actuales, los contemporáneos, los que están ahora como en la cumbre.
¿O no? Te podría decir un poeta, Fabián Casas. Ah, sí. Y sí, como poeta me gusta más que como narrador, Fabián Casas. Y otro poeta un poco más grande, pero que también me gusta, es este espacio bastante hueco. Sí, todo, porque es como Guerrero Martínez, ¿viste? Que hacía los servicios de radio. Tendría que hacer una risa. O un clic, un guiso, ¿viste? Bueno, pero entonces un poeta y un narrador. Narrador argentino actual, que yo considero un buen narrador, es Rodrigo Fresán. Rodrigo Fresán, sí. Me gusta, sí. Muy bueno. Sí. Hay otros escritores que me gustan. Rodrigo Fresán ha escrito también de... Oliverio Coelho, más joven todavía. No, Fresán de fútbol que se recuerda de fútbol puede tener. Sí, pero así como perdido. Está muy amigo de Bolaño allá en España. No. ¿Usted tiene? Jorge Bocanera. Jorge Bocanera también. Jorgito otro, he decidido decirlo. Jorge Bocanera es otro poeta. Usted tiene usted tiene seis, te interrumpí. No, eso se trata. 6 libros tiene, ¿no? 3 novelas y 3 relatos son, ¿no? 3 libros de relatos. O cuentos, no, en realidad son relatos. Relatos, yo lo llamo, sí, no es lo mismo, porque... Y algunos pueden ser más cuentos y otros pueden ser más relatos. Claro. Vamos a decir, de sus cuentos hay algunos que no son. No, por eso no. En relatos pueden entrar. Sí. ¿En qué género se siente más cómodo? Narrativa. Yo prefiero llamar a la novela narrativa larga o extensa y al cuento narrativa más corta o breve. Porque ahora te recordaría algo que dijo, ya que empezamos un poco esta charla con Abelardo Castillo. Vamos a decir algo de Abelardo Castillo. Abelardo Castillo, hablando sobre qué es mejor, el cuento o la novela, él aclara ese malentendido de este modo, dice: no le hagas caso a quien dice que la novela es mejor que el cuento, simplemente es más larga. Y no le hagas caso a quien dice que el cuento es mejor que la novela, simplemente es más corto. En definitiva, por eso prefiero decir un texto narrativo largo, la novela, un texto narrativo corto, el cuento. Claro. Y ahí entran todas las variantes y las diferentes posibilidades formales en cuanto a formato, digamos, del texto narrativo. Y con esto que estábamos recién charlando con Fabio, que tenga que ver con la formación. Si una persona tiene vocación de narrador, es muy común que en la escuela secundaria voy a estudiar letras. Claro. Uno lo que ve que la mayor parte de los grandes narradores no estudian letras, con lo cual no es el tema. No lo han hecho. Sé que no sabemos si eso ayuda o empeora la situación. Mira, ¿cómo fue tu caso, digamos? No, mi caso fue que yo estudié, por razones familiares, económicas, lo que sea, estudié industrial. Y después siempre con la idea de estudiar letras. Entonces después tuve la posibilidad de rendir equivalencia, todo ese asunto para pasarme, me enganchó toda la bohemia del hipismo, después vino la etapa de la política. Entonces todo eso es como que ya me desvió y después entré en esa variante, y bien dice Fabio, que es tradición en la literatura argentina del autodidacta. Ahora los sectores dicen que Borges ni siquiera terminó el secundario en Ginebra, donde pasó su adolescencia, y la pucha, no le hacía falta. Macedonio Fernández estudió para abogado. Cortázar era maestro. Hablemos de Roberto Arlt, ¿no? Que no pasó el tercer año de la escuela. Gracias. Así que el Sabato era físico, creo. Sabato era físico, claro. Era científico, ¿no? Sí, era científico. Sabato tenía una provisoria carrera como científico, incluso científico importante. Creo que Leloir lo tenía como uno de cuando abandonó la ciencia, la física. Creo que es así, que cuenta, en algún momento Sabato cuenta la anécdota esta, Leloir le retiró, creo que era Leloir, o uno de esos grandes capos, le retiró el saludo.
pero bueno, perdimos un científico que quizás no es tan grave, No. y ganamos un escritor que quizás tampoco es tan importante. Así que bueno. Está bueno. Quedó empatado. Es muy bueno. Empate, decretemos empate. Cuando uno escribe, ¿no? Suele pasar, seguramente Fabio te pasó a vos también, que empezás a escribir un cuento y se te va un poco largo, ¿no? Seguís haciendo una novela. A vos te pasó con El Último Juego, contabas una vez, que empezaste a escribir un cuento y un amigo tuyo te dijo, mirá, ¿te parece que esto da para que lo desarrolles un poquito más, no? Fue así. La pregunta que yo te hice antes, no me respondiste, nos fuimos un poco de tema. ¿Cuál era? ¿Era en qué género literario vos te sentías más cómodo? ¿Cuento, relato, poesía? Sí, la pregunta te ajusté por las ramas. No, pasa que la conversación igual daba para que se vaya. Valió la respuesta. Sí, pero ¿cómo? Sí, ¿qué dije? Terminamos hablando del sábado. ¿En qué género me siento? Bueno, yo me considero más narrador que escribo poesía también, pero incluso tengo por ahí algunas. Me han invitado algunas. Las chicas del grupo Pretexto me invitan siempre a. Las chicas del grupo Pretexto me invitan siempre para las reuniones de poesía, y yo voy como un poco, me siento como un infiltrado ahí, ¿no? Como un narrador que a veces cada tanto borronea algún poema. Y dentro... Estás suicidando un libro en este momento. Claro, ¿no? Estás suicidando un libro eso que ahora dicen, mismo, es verdad. Ese cartelito que circula por... Eso es el problema de los bares, ¿viste? Sonidos extraños. Dios mío. Bueno, pero le da más vida a todo. Sí, le da más vida. Además, en una de esas, el oyente de golpe puede, entre los espacios de silencio, escuchar algo interesante dicho por ti, ¿no? Es más, capaz que muchos van a escuchar este programa esperando poder escuchar a Tinelli en los huecos que nosotros dejamos. Lo cual, entonces, no hagamos pausas, hablemos siempre para no que Tinelli no nos cope el rating. Claro, exactamente. No, el género, además de lo narrativo, dentro de la narrativa me interesa la literatura fantástica, pero no necesariamente un fantástico demasiado prefabricado, digamos. Una literatura que, como dice muy bien un escritor que yo admiro y que lo comentamos hoy en el taller literario, Steven Milhauser, un gran escritor norteamericano, restituya lo extraño que siempre estuvo en la realidad cotidiana. Qué bueno eso. Lo que pasa es que hay que saber mirarlo, hay que saber ver. Sí, claro. Hay que tener buen ojo para escribirlo, ¿no? Claro. Sí, no. Entonces, yo por eso creo que el escritor adiestra la mirada y tiene una mirada. Hay una frase que no me la voy a acordar, que la cita Raymond Carver, que no es de él, creo que es de un tal Pritchard, me parece, pero un poco la idea de que el escritor, el narrador, tiene que mirar un poco de soslayo, no directamente. Es como si vos mirás el sol directamente, te encandila. Sí. En cambio, por ahí lo mirás medio de costado, medio un poquito así de refilón, y de golpe llegás a ver algo ahí una silueta que el sol puede dibujar. Y a mí me parece así, ¿no? La idea de una mirada, como una revista que sacaba mi hijo poeta con otros amigos poetas, Luis Loner, una revista llamada La Visca. La visca era un modo de mirar de la poesía. La poesía tiene un modo visco de mirar. Esta idea de que hay que mirar medio como... de costado, por el borde. La idea de la otra mirada que dice Octavio Paz. Siempre en términos de esto de otro u otra, ¿no? Otra puerta, otra mirada. Sí. Casi como la idea de que... Pero yo no tengo esa concepción un tanto aúlica de separar, ¿no? Acá tenemos la realidad banal, terrestre, el lugar de la contingencia, que es el lugar de la contingencia y está muy bien. La literatura se tiene que alimentar justamente de esa realidad, de la realidad contingente, del lugar de la contingencia donde se dan los conflictos humanos intensos.
Después, claro que hay una manera de mirar, pero descubrís lo inesperado, lo sorprendente, dentro de los mismos pliegues de la realidad de todos los días convencional, no se suele decir. ¿Y algo así quiso usted escribir en Viene con la noche? ¿Puede ser? Viene con la noche. Es una novela medio fantástica. Y también hay un fetiche. Es totalmente realista lo que pasa, y eso es lo curioso. Pero lo curioso es que también ¿no? es como que va por un lado medio fantástico, realista, ¿no? Es un límite que muy fino, ¿no? Claro, está muy bien lo que decís, Rubén, porque lo que yo quise hacer en esta novela, entre otras cosas, quise contar una historia. O sea, yo siempre trato de contar una historia al modo que siento que debe ser contada esa historia, o voy buscando la vuelta a esa historia. Pero acá quería, en algún momento, me pareció interesante hacer un cruce entre una realidad que podríamos llamar de corte parapsicológico, donde hay personajes con ciertos poderes, que está tomado de la realidad, es una historia real. Hasta los poderes de los personajes, no. Sí. ¿Por qué se refiere a algo así como...? Por eso es el modo de mirar. Alguno que te va a negar la posibilidad de lo parapsicológico. No, porque puede ser también... Pero hay quien lo va a incorporar a la vida, como algunos lo llamarán superstición, otros lo incorporan. Claro. Estamos dentro del terreno del pensamiento mágico. Yo creo que el pensamiento mágico, todos tenemos pensamiento mágico. ¿Qué sé yo? Vos cuando de golpe juega tu equipo, yo no sé si vos lo haces, pero yo y viéndolo por televisión, así que mirá qué fe que le tengo a tu poder. Yo tengo que hacer magia cada vez que juega mi equipo para que las neosas. Racing, ¿no? Sí. Bueno, ya no hay magia que te salga. Es increíble. Pero digo, cuando avanza el equipo rival sobre el arco de River, del cual soy un hincha directo, yo hago cuernitos. Y en general, no cuernitos. Sí. Y en general da resultado. Mirá. Las veces que le hacen un gol a River es porque yo no hice los cuernitos. Claro, o no lo hice a tiempo. Esas cábalas, O lo hice. Bueno, eso es pensamiento mágico. Eso es pensamiento mágico, sí. El decir que, che, tengo que ir a un trabajo, voy a una reunión cuando te presentas un trabajo. Entonces tenés que vestir con tal camisa para que te dé suerte. Con la ropa interior, viste que uno hasta la persona más racional. Escuchame, una persona muy racional tiene su escritorio, las cosas acá. Vos le movés de lugar y la vuelves a poner. ¿Y por qué es ahí y no acá? Y porque no te lo vas a saber explicar. Va a decir que se me ocurre, pero porque cree que si esto no está ahí, algo en el mundo que no es visible se desacomoda. Entonces también está apelando a un modo rudimentario de pensamiento cabalístico mágico. También, ¿no? Puede ser. Yo, porque el pensamiento científico me parece una gran conquista del hombre, el pensamiento racionalista, bueno, como lo plantea Kant, ¿no? La filosofía de Kant sobre el poder y los alcances de la razón crítica. Pero también creo que el hombre tiene que respetar el pensamiento mágico, porque está en la vida cotidiana. La gente que consulta el tarot, la astrología, la gente que va a misa, la gente que va a ver un pastor, es pensamiento mágico. Bueno, la gente que la mayor parte de los políticos también tienen un pensamiento magia ahí. Hay magia. Son los mejores magos. Es magia. Pero esos son magos en serio. Te hacen creer que ellos mejoran las cosas cuando vos en realidad mejoran las cosas. Las de ellos. Las de ellos, claro. Ahora mejorarlas. Bien padre. Claro. Ahora mejorarlas. Después te convence que mejoran las de todos. Volviendo a la literatura, no sé por qué salimos con estos pensamientos mágicos. Estas son las preguntas que por la novela, por ejemplo. Porque acá, bueno. Sí, acá también. No, pará. Bueno. Yo lo que decía que a mí me interesa era cruzar el plano de lo parapsicológico o de cierto pensamiento mágico incidiendo sobre la realidad y la realidad sociopolítica de una época, porque acá hay un personaje central que atraviesa parte de la historia, atraviesa parte de su vida, y ese personaje en su juventud tiene una militancia política porque coincide con los años 70, época con la dura. etapa
claro, de la militancia de izquierda revolucionaria. Tal cual. Entonces a mí me gustó hacer ese cruce entre un elemento mágico, si se quiere, o parapsicológico, Y algo real y tan duro como fue la dictadura. digamos el elemento político. Ya, social. Bueno, bien apunte también nos pasa algo por el En Apunte también pasa, sí. de alguna manera también eso, claro. Apunte también pasa, sí. El apunte también. Tal cual. Gente rara, creo que también vi algo parecido a eso, si no me equivoco. Gente rara Son como... Apuntes para una biografía, Sí. es una novela armada por fragmentos narrativos, Claro, que que algunos tienen justamente- bastante autonomía. Sí. Algunos de estos fragmentos los mandé al concurso Luis de Tejeda Sí, sí. de Córdoba, que es el premio municipal de Córdoba, Sí. de la ciudad de Córdoba, Tercer premio. con el título Gente Rara, que uno de los fragmentos se llama Gente Rara, Sí. y ganó un premio Un de tercer cuento, premio. y lo Tercer editaron premio. allá en Entonces, ¿el premio es al conjunto de cuentos o a un cuento? 5 particular? cuentos. Ah, un conjunto. Había que mandar una cantidad de páginas, Ah. y a mí me entraron creo que 5 cuentos. Y le dieron un premio. En otra también de las novelas que habla de algo fantástico, si se puede, es El último juego. Y es la más Es fantástica. la más fantástica de todas, pero también creo. Y hay algo fetiche también, ¿no? En tu forma de narrar las cosas. Los tríos. Vos sabés que yo me di cuenta, esto de las relaciones triangulares. Igual que también está el tema de repetir Yo que critico personajes. tanto a Adrián Suárez, que siempre labura los tríos, y termino Pero es haciendo algo yo muy, también. es algo muy, creo que ¿no? Claro, es que mi vida parte de un trío, de una relación triangular, o sea, la vida de todo niño parte de una relación triangular, porque todo niño tiene un padre y una madre, es algo que sacas de la probeta, no sé, pero bueno. Oh, padre ausente. Pero yo no solamente en mi nacimiento una relación, digamos, genera una relación triangular, sino que se mantiene porque soy hijo único. Ah, mirá vos qué Entonces, detalle. yo viví intensamente Claro. y de modo muy conflictivo una relación triangular en mi infancia y en mi adolescencia con mis padres, siendo hijo único. Y curiosamente yo después descubro que muchos de mis textos, yo lo que le critico a Suárez, le critico. He visto algunas cosas de Suárez en algún momento, no sé lo que está haciendo ahora, me refiero a cuando hizo varias series por televisión y todas tenían una relación triangular y eso estaba en primer plano. Sí, Alberto, zafaste con tu señora. Pero Con el después, triángulo le diste una explicación claro. con tus padres, Ah, digamos, pobre, ¿no? Y pobre. pudiste ocultar todo lo demás. Estuvo claro, perfecto, estuvo bueno. perfecto, realmente, ¿no? No, pero eso queda para las novelas Claro, eso de queda. Jiménez, Lo que para las pasa es que revistas Yo de dije, Jiménez. cuando empezó a decir que había una relación triangular, todos esperábamos la relación triangular. La relación Salió triangular. de padre y la madre. Claro, Más pero acá, triangular que esa. pero acá Ese es un No triángulo. es nada de picante, digamos. Claro. Vos porque no lo viviste, escuchame. el último juego realmente Hubiera hay una vivido. relación triangular bastante intensa a nivel pareja, que es entre Olmo, Elsa y Romero. Claro, Que son los ahí personajes es muy principales, ¿sabes? Muy marcado. Inclusive hay como una especie de venia de Romero en algún momento con Olmos para que Claro. quede todo bien, que sale para adelante negro. Sí. Como que es un regalo, dice ella en un momento, ¿no? Como que no me regalo. Toda una situación ya más sexual. ¿no? Ese es interesante el personaje ese porque tiene los lunares en su Sí, sí, espalda, sí, arman un dibujo que tiene un mensaje, Claro. ¿no? Que Romero al interpretarlo, ahí adquirió gran parte del poder que tiene, Sí. que ser un tanto luciférico, que es Romero, el dueño de ese circo. Vos fíjate que el último fuego, uno de sus componentes más importantes es un circo dirigido por un tal Romero, que es un personaje muy particular, Oscuro, donde quizás, cae mágico, ¿no? claro, donde cae el personaje, Un tipo escapando de su vampiresco, quizás. destino. Claro, bueno, a eso iba. Vos fíjate que yo hoy voy a trabajar dos viejos mitos de la historia del arte y de la literatura y del arte, como son el pacto fáustico. Sí. En esa novela, bajo el circo Romero, bajo la lona del circo Romero, los viejos artistas recuperan la juventud. A cambio de esto, Romero
les chupa los pasados. Romero es un vampiro, también aparece el mito del vampiro, o sea, el pacto fáustico y el mito del vampiro. Pero Romero es una especie de vampiro, no que chupa sangre como el clásico, sino es un vampiro mental, pero tampoco es que chupa energía, como se suele decir, que hay personas que son medio vampiros, que chupan la energía, no, este tipo te afana los recuerdos, Romero te roba los recuerdos. Entonces Romero es un vampiro porque vive múltiples vidas hacia atrás, hacia el pasado, viviendo los pasados de los personajes a los cuales él, a cambio de otorgarle un momento de juventud, se posesiona de su pasado. Es perfecta. La novela esta, El último fuego. Sí. Es más, esta novela le gustó mucho en su momento a Marta Mercader, ¿no? La escritora argentina que ya ha fallecido, Marta. Y es más, y me preguntó en algún momento si la idea se me había ocurrido a mí, como diciendo, demasiado buena idea que se te ocurrió a vos. Y yo medio como esto me lo ofendió, le digo, pero Marta, claro que sí, se me ocurrió a mí, ¿a qué se le va a ocurrir? No, bueno, te felicito, está muy buena, me dice. Apuntes para una biografía. Perdón, con el último fuego habías competido, ¿no? En un premio. Sí. Yo fui finalista, ¿no? Novela finalista del premio Clarín. Fue finalista de cuando el premio Clarín en algún momento se desactivó, desafectó durante un tiempo. En el 98 se volvió a convocar, que ganó Pedro Mayral con la novela Una noche con Sabrina Lab, que se hizo la película. Sí. Y yo quedé entre los finalistas. ¿Que fueron cuántos trabajos se postularon? Y había casi cerca de 1900 y pico de novelas. Pues es una casualidad prácticamente ser el primero, porque ya han llegado entre las 10. Bueno, lo que pasa es que hubo toda una esfera ahí, con el caso de, hubo denuncias con el caso de Mayral, que arrojaban un poco de sospecha sobre Bioy Casares, por la relación que él tenía con el padre de Mayral, un abogado de mucho prestigio de los estudios Mayral y qué sé yo. Y ahí se habló mucho también, y hubo lío en el diario Clarín en esa época, hubo algunas renuncias. Yo todo esto también lo supe porque el que coordinó todo el concurso fue el escritor Héctor Lastra. Y Héctor Lastra, dado que yo había sido uno de los finalistas, se dio alguna relación con él y demás, y él me comentó con detalles esta cuestión en la cual no sería pertinente entrar, pero hubo todo, así como con el caso de Planeta, con Ricardo Piglia, y bueno, tantos otros casos de los grandes premios de sospecha, porque es curioso cómo por ejemplo, premios como el Anagrama, de una prestigiosa editorial española, la de Herralde, ¿no? Un prestigioso, creo que ahora la había vendido, estaba por vender, no sé, algo había leído sobre Anagrama y Herralde. Legendario editor, ha editado gran parte de los mejores escritores latinoamericanos y españoles en lengua castellana. Pero de golpe, en el premio Anagrama, lo gana un escritor que es de la casa, que es de los escritores de Anagrama. Entonces vos decís, ¿qué será Caparrós? No sé, ¿realmente tendrá un mérito tu novela, Caparrós? ¿O vos ganás porque, no sé, qué sé? Hay un manto de sospecha, ¿no? Y si los grandes premios es una pena porque por ahí eso también inhabilita o quizás quita un poco de emoción a los nuevos escritores, ¿no? A participar. Por una cuestión también de justamente la digitación, de la política o el dinero. Sería bueno que los escritores, los nuevos escritores, que son los escritores que todavía no tienen, son los que participan, los escritores, digamos, ya consagrados, que participan es un modo de decir, no es que participan, van casi como un número puesto. Pero digamos, los escritores que están iniciando, quizás no deberían mandar a esos concursos y dejarlos vacíos.
que reciban, no sé, 5, 10 novelas, 20 novelas, que digan, no, basta, no mando más, porque es escandaloso que lo ganen siempre escritores muy famosos, muy ya instalados, salvo excepciones, y que además en muchos casos sean escritores de la casa. Cuando es una editorial, Planeta o Anagrama, lo ganan escritores que ya son escritores del staff de esa casa editorial. Entonces vos decís, qué sé yo, ¿no? O escritores que con novelas que tienen un formato de bestseller muy sí, no tiene nada que ver con lo que... No es el caso de Anagrama. Anagrama, no sé, yo estoy diciendo Caparrós porque creo que Caparrós no era Anagrama, ¿no? Bueno, pero Federico Andajasi. Sí, ganó un premio, salió con un premio. Andajasi había ganado el Fortabat y después le dieron el Planeta por El Anatomista. El Anatomista. ¿Y te parece esa novela que como narrativa merece? A mí El Anatomista me había gustado. Me parece que después empezó a repetir, ir de mayor a menor. Bueno, vamos a seguir redondeando esta charla. Dale, sí, ¿cómo no? Te dejo libre. Debería de ser algunas palabras finales. No, quiero hacer una pregunta final para, claro, a ver, podría, ¿no? Igual, ahora viene la difícil. Le voy a hacer una pregunta más concreta que tiene más que ver con su ahora que con la posteridad. O bueno, es la misma posteridad, ¿no? La hora ya quedó en la posteridad. Sí. ¿Tiene alguna novela en mente, algún cuento, algún libro que diga, bueno, vamos a... Mira, sí. Tengo un conjunto de poemas y de microficciones. Los poemas son pocos para hacer un libro de poemas, las microficciones son pocas para hacer un libro de microficciones. Y se me ocurrió, obviamente está el antecedente ilustrísimo y que me debería obligar a desistir de hacer eso, que es Borges con El Hacedor, claro, que tenés mitad prosa, cortas y mitad poema. Pero dije, bueno, no puedo repetir el formato. Total, lo único que estaría repitiéndose en el formato, no el talento, ¿viste? No el talento. Entonces, ahí, pero tengo una novela terminada con la cual vengo lidiando hace mucho tiempo, antes de Apuntes, ya tenía un borrador de esa novela, no le termino de encontrar la vuelta, creo que ahora sí se la voy a encontrar, pero mientras tanto ahora estoy escribiendo una nueva novela que ya ando con unas cuantas páginas acumuladas y que me gusta como viene quedando. Bueno, perfecto. Ahora sí, quiero que le dé un mensaje a usted que tiene una carrera ya hecha a los nuevos escritores. Los nuevos escritores saben que si quieren algo que incentive a escribir a un pibe, ponle de 14 años porque estás filmando. Algo que me incentive a escribir. ¿Qué le puedo decir? No, pues me cruza una frase de Borges que no voy a decir cuando le preguntaron ¿qué tiene maestro para decirle a los jóvenes poetas que desistan de Borges? Pero ese que desistan de Borges termina siendo el verdadero aliciente. Claro, porque ¿qué está diciendo? Si no estás dispuesto, si lo tuyo es un acercamiento livianito, como si fuera un pasatiempo, una minita, y no desistí. Me apunte para una biografía, que son toda una serie de fragmentos narrativos que algunos tienen autonomía como de cuento, y que se van conectando de un modo indirecto y terminan conformando una especie de novela hecha por cuentos. Hay algunos antecedentes que yo fui encontrando este formato mientras lo iba escribiendo. Primero escribí este primer cuento, que es el último, sacando la parte final, que es como un agregado, Los del Fantasma, que es Apuntes para una biografía. Después vi en este cuento que había como incrustado ahí diferentes historias a través de personajes. Entonces empecé, le decía a Fabio, como a tirar de los violines y fueron saliendo personajes, historias, y ahí lo fui. Pero yo, eso sí lo pensé, digo, no voy a hacer el clásico, porque eso ya hay, testimonio, voy a contar la vida. Por otro lado, totalmente. No, yo dije, que cada personaje cuente su vida, pero como conocieron esos personajes a Echenique,
que indirectamente hablen de Echenique. De un muchacho que está ahí como perdido en el tiempo, Claro, una hablen cosa, de Echenique. que vino de Estados Unidos, una cosa. Entonces así es como se fue armando Sí. el relato. Digamos, antecedente que yo tenía muy presente era uno de los mejores textos de Roabasto, Hijo de Hombres, la novela que está armada también por fragmentos que se van conectando indirectamente. Nada más que el elemento unificador en Hijo de Hombre es la guerra la guerra del Chaco, ¿no? Entre Paraguay y Bolivia, y personajes involucrados que van apareciendo, se repiten. Acá lo que va unificando es este misterioso personaje llamado Eduard Echenique, que en los años 70 se le ocurre llevar a la práctica la llamada estrategia Echenique. Y así es como se van engarzando unos con otros. Ahora vos fijate que el primero de los fragmentos, que se llama, cada fragmento tiene un título, ¿no? El primero de los fragmentos se llama, ¿a quién está dedicado? A mi nieto, ¿no? Santino, la historia continúa, este es mi nieto. Esto está bueno, lo de Saer, ¿no? Lo de Filiberto Hernández. Sí. La vuelta se llama. Acá está contado en tercera persona y cuenta cuando Echenique vuelve a Estados Unidos. Acá el protagonista del primer fragmento o capítulo, si querés, es Echenique. Después Echenique ya no es más el protagonista. Claro, sí, se va perdiendo. Y se va perdiendo, se va diluyendo, hasta que casi desaparece. Y yo al final, digamos, hay como una especie de epílogo que se llama una postdata, Fantasmas, donde cuento lo que no termino de contar en el cuerpo, digamos, de la novela, o de la novela Relatos, que es qué pasa con algunos personajes. Sigo como el decurso posterior de la vida. Y de Echenique pongo Fantasmas de Fantasmas y los hay. Porque se transformó en un fantasma. Se va diluyendo. O sea, van hablando de él, pero a medida que van hablando de él, él va desapareciendo. Es como un efecto de acción y reacción. Hablan de él, pero él, cuanto más se habla de él, más elusivo. Pero a veces pasa eso. ¿Por qué? Varias personas hablan de alguien y dicen cosas tan a veces opuestas o contradictorias o controversiales, que a vos, si vos estás escuchando esas opiniones, se diluye, esa figura se diluye. Porque uno te dice era bueno, otro dice era malo, y ¿qué era el tipo? Era un garca, no era como el cuento de Marcelo, era un garca, viste que le dice... No, que no se le paga. No se le paga. Claro, te sí. Entonces, bueno, es más o menos así. Acá hay un cuento que a mí me gusta mucho, pero es muy borgiano, es cierto, que es creo que es el último, ¿no? Cayo Crónico. A mí Cayo Crónico me encanta. No me tardé que controle la vuelta ese cuento, que no es tan largo, ¿no? Pero es una secta de uno. Está bueno eso, ¿no? Y vos fíjate que después... Una secta de uno. Claro. Y vos fíjate que después hay una letra, un tango, que Horacio Ferrer le hace la letra o el poema, sobre el gordo Troilo, el gordo triste, dice, pero ¿quién repite esta raza de uno? ¿Quién la repite con trabajos y todo? Esta raza de uno. Yo acá creo una secta de uno. Vamos a ir cerrando entonces la charla esa. Está perfecto. Claro. Estimado, diríamos como decían los viejos, estimado audiencia, el elenco estable de la emisora. Esa frase que se decía en la vieja en su radio, ¿no? tal cual. Sí, bueno, muchas gracias, Alberto. Por la charla. Acá el amigo, El muchacho de la cámara el apoyo técnico. El apoyo técnico. Y acá Fabio, que nos ha acompañado. Y le aportó muchísimo a la charla, pero por supuesto. Así que bueno, fue la primera charla de estas casualidades. Así que bueno, Alberto, sí, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos en la próxima. Chau.